Buenas tardes, alumnos y alumnos de tercero medio. A continuación les presento la retroalimentación de la guía número 4 de límites derivadas e integrales. Primero que todo, felicitarlos por sus trabajos enviados, ya que recibí muy buenos trabajos, con muy buenos análisis y excelentes respuestas, ¿ya? Así que, bueno, espero que esta retroalimentación les sirva para mejorar en algunos aspectos. El primer ítem de la guía nos daba tres límites de la función f de x, g de x y h de x, y nos pedía encontrar los límites propuestos. Pero antes de eso, nosotros teníamos que revisar, ¿no es cierto?, los apuntes o el power, revisar las propiedades de los cálculos de límite, ¿ya? Teníamos las propiedades de la suma, de la resta, de la multiplicación por una constante, multiplicación de dos límites, división de dos límites. También teníamos propiedades de potencia, límite de una constante y límite de una variable. Ya todo esto nosotros lo utilizamos en el desarrollo de la guía. El primer ejercicio me pedía encontrar el límite cuando x tiende a 2 de f de x más 5 por g de x. Y también pedía ir explicando los pasos para resolver el ejercicio. Bueno, primero se aplicaba la propiedad de suma de límites, ¿no es cierto? Y se separaba el límite de f de x más el límite de 5g de x. Posteriormente aplicábamos la propiedad de multiplicación de límites por una constante, en donde el 5, que está multiplicando g de x, pasa a multiplicar el resultado del límite, como se presenta a continuación. Posteriormente reemplazamos los valores dados, ya que tenemos que f de x, ¿no es cierto? Me lo estaba dando el resultado del ejercicio. Me dice que el límite de f de x es 4. Por lo tanto, yo solamente tenía que reemplazar. Después me da que 5 por el límite de g de x, y vamos arriba de nuevo a buscar el resultado, y el límite de g de x era menos 2. Entonces solo tenía que reemplazar los valores. Y posteriormente resolver, ¿no es cierto? Y el resultado final era menos 6. El segundo ejercicio me pedía encontrar el resultado del límite cuando x tiende a 2 de g de x elevado a 3. Primero que todo aplicábamos la propiedad de potencia de un límite, en donde este límite, esta potencia, ¿no es cierto?, se transforma en la potencia del límite en general. Entonces, para resolver, tenía que reemplazar el valor dado. El ejercicio me decía que el límite de g de x, ¿no es cierto?, era menos 2. Acá arriba estaba. Y al reemplazarlo me quedaba menos 2 elevado a 3. Luego de resolver, ¿no es cierto?, nos daba que el resultado era menos 8. Aquí hubieron algunos problemitas en las guías en donde el resultado me lo pusieron positivo. Ahí, cuidado con el uso de paréntesis en las potencias. Acuérdense, cuando la base es negativa y el exponente es impar, el resultado va a ser negativo. Seguimos. El tercer ejercicio me pedía encontrar el límite cuando x tiende a 2 de g de x partido hx. Entonces lo primero que hicieron, ¿no es cierto?, fue aplicar la propiedad de división del límite y separar los límites. El límite de g de x dividido el límite de h de x. Posteriormente, tenían que reemplazar los valores dados, porque arriba ya tenemos que el límite de g de x es menos 2, ¿no es cierto? Y el límite de h de x es 0. Por lo tanto, el resultado era menos 2 partido 0. Aquí algunos trabajos encontré que me pusieron que el resultado era 0, pero acuérdense que cuando el denominador es 0, entonces la fracción se indetermina. Por lo tanto, el límite no existe en esta clase con la información que nosotros manejamos. Ya posteriormente, en la próxima clase, vamos a descubrir qué pasa cuando el resultado se indetermina en un límite.
El ejercicio 4 me pedía encontrar el límite cuando x tiende a 2 de 3 por f de x dividido g de x. Aplicamos primero, ¿no es cierto?, la propiedad de la división, separando los límites. Límite de 3f de x dividido límite de g de x. Posteriormente, aplicamos la propiedad de multiplicación de un límite por una constante, ¿no es cierto?, en donde el 3 que teníamos ahí multiplicando el f de x pasa a multiplicar el límite completo. Esa es una de las propiedades que vimos en la clase por Zoom también. Y bueno, ahora tenemos que reemplazar los valores dados, ¿cierto? Teníamos que el límite de f de x era 4, me lo está dando el ejercicio arriba, y el límite de g de x era menos 2. Y después teníamos que resolver, y nos daba el resultado como menos 6. En general, el primer ítem de la guía estuvieron muy buenos los resultados. Sin embargo, ese pequeño detalle en el ejercicio número 3, cuando el denominador se hacía 0, que algunos trabajos no llegaron a la conclusión correcta. Pero en general, muy bien, así que felicitaciones. En el ítem 2 me entregaban unas gráficas, ¿no es cierto?, F y G, y les pedía utilizarlas para encontrar los límites. El límite cuando x tiende a 2 de f de x más g de x, y el límite cuando x tiende a 1 de f de x más g de x. Vamos a ver cómo se resolvía. Ya, primero teníamos que aplicar la propiedad de suma de límites para dividir, o sea, para separar el límite de f de x más el límite de g de x y encontrar sus valores por separados, ¿no es cierto? Entonces, primero teníamos que encontrar el límite cuando x tiende a 2 de f de x. Entonces me voy a la gráfica de f de x y tengo que divisar dónde está el 2. Ahí, ¿no es cierto? Ahí está el 2, por lo tanto el análisis lo voy a hacer con respecto a el 2, en el eje x. Ahora, ¿qué pasa con la gráfica de esta función cuando yo me acerco a x por la izquierda? La gráfica está de rojo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la gráfica cuando yo me acerco? ¿Y qué pasa con la gráfica cuando yo me acerco a x por la derecha? Me acerco por la derecha. ¿Hacia dónde se dirige la gráfica? Hacia el 2. Por la izquierda y por la derecha. La gráfica tiende a acercarse al 2. Por lo tanto, el resultado del primer límite era 2. Después me piden el límite cuando x tiende a 2 de g de x. Entonces me voy a la gráfica de g de x, ¿no es cierto? Y busco dónde está el 2. Ahí está el 2, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde yo tengo que hacer el análisis. ¿Y qué pasa cuando me acerco a x por la izquierda? Tenemos que seguir la línea roja. Si yo me acerco a x por la izquierda, ¿hacia dónde tiende? Baja, 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 y me tiende a entregar el 0. Y si yo me acerco a x por la derecha, ¿qué es lo que pasa? Me acerco al 2 por la derecha y me tiende a dar también el 0. Por lo tanto, como los límites laterales son los mismos, yo asumo que el límite final es 0. Y después, ¿no es cierto? Tengo que resolver. Y 2 más 0 me daba 2. Ese era el resultado final. En general, todos los trabajos tenían ese ejercicio bueno. Donde hubo un poquito más de complicación en el segundo. Ahí el primer ejercicio ya estaría listo. Vamos al 2. En el ejercicio 2 tenían que calcular los mismos límites, pero ahora cambiaba la tendencia. Ahora era cuando x tiende a 1. Entonces, primero teníamos que separar los límites y observarlos por separado, ¿cierto? Entonces, nos vamos a f de x, a la gráfica de f de x, y observamos dónde está el 1, dónde vamos a hacer el análisis aquí, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa cuando la gráfica se acerca por la izquierda? Me acerco por la izquierda al 1, ¿hacia dónde tiende la gráfica? A subir hasta el 1, ¿no es cierto? Y después, si yo me acerco por la derecha,
vengo acá por la derecha, acuérdense que tienen que ir mirando la gráfica en rojo. Si yo me acerco por la derecha al 1, ¿qué me tiende a dar? El 1 también, ¿no es cierto? Entonces, como los límites laterales son iguales, el resultado es 1. Después ahora nos vamos a la función g de x, ¿no es cierto? Cuando x tiende a 1, por lo tanto voy a ver dónde está el 1, aquí. ¿Y qué pasa cuando yo me acerco al 1 por la izquierda? Seguimos la gráfica roja, me acerco al 1 por la izquierda. El resultado que me tiende a dar es el 2. ¿Y qué pasa si yo me acerco a 1 por la derecha? Me acerco y sigo la gráfica y el resultado que me tiende a dar es 1. Por lo tanto, cuando los límites laterales son distintos, el límite en general no existe. ¿Ya? Aquí hubo un pequeño problemita en algunos trabajos que recibí. Entonces la idea es que nosotros concluyamos que cuando los límites laterales son distintos, entonces el límite no existe. Lo que nos conlleva a concluir que el límite en general de este ejercicio no existía. ¿Ya? Vamos entonces, estaríamos listos con el ítem 2 y seguimos con el ítem número 3. El ítem número 3 me pedía evaluar, ¿no es cierto?, cada límite y ir explicando paso a paso las propiedades que se iban utilizando. Bueno, en general los trabajos que recibí estuvieron muy buenos también en este ítem, sin embargo, no me especificaron paso a paso, ¿no es cierto?, las propiedades que implementaron, pero yo creo que en el 90% de los trabajos llegaron al mismo resultado correcto. Entonces, ¿qué teníamos que hacer acá? Aplicar primero la propiedad de suma de límites y separar los límites, ¿ya? Después podíamos aplicar la propiedad del límite de una constante, la multiplicación, y después resolver cómo resolver reemplazando el valor, ¿no es cierto?, de menos 2 en la función. ¿Ya? Entonces tenemos acá el 3, paso adelante, el 3 multiplica el límite, después acá es el 2, también multiplica el límite, aquí aplicamos, reemplazamos por menos 2, y aquí aplicamos también la propiedad de una constante. Después tenemos que resolver los límites con la propiedad de reemplazo directo, ¿no es cierto? Eso también lo vimos en la clase, que era reemplazar directamente en la función. Y el resultado al que llegamos era 59. En este ítem ustedes tenían que elegir uno de los dos ejercicios, ¿ya? Bueno, en el otro ejercicio, primero tenían que aplicar la propiedad de multiplicación, se separaban los dos límites. Después la propiedad de potencias de límites, entonces nos separábamos los dos límites y nos quedaba la potencia afuera del ejercicio. Y después teníamos que resolver reemplazando. Como el límite tendía a menos 1, entonces reemplazábamos en la variable por menos 1. Y después teníamos que resolver las potencias, ¿no es cierto?, las operaciones. Y llegamos al resultado que era 256. La mayoría de los trabajos resolvieron el primer ejercicio. Hubieron 2 o 3 que hicieron este ejercicio en la guía. Y bueno, el último ítem me pedía evaluar, ¿no es cierto?, si existían estos 4 límites. Y para esto nosotros teníamos que utilizar la propiedad de sustitución directa, ¿ya? Acuérdense que esta propiedad la utilizábamos cuando la función era un polinomio o estábamos en presencia de una función racional, ¿ya?, haciendo el análisis pertinente, pero podíamos utilizar esta propiedad de sustitución directa en el límite. El primer ejercicio me dice que la función es polinómica, por lo tanto podemos aplicar la propiedad de sustitución directa, no había problema. Por lo tanto teníamos que reemplazar, como el límite tiende a 8, entonces nosotros reemplazamos la función por 8,
y resolvemos las operaciones, ¿cierto? Llegando al resultado y a la conclusión de que el límite cuando x tiende a 8 de la función me daba 390. Después, el ejercicio 2 era una función racional, por lo tanto podemos utilizar la propiedad de sustitución directa siempre y cuando el menos 2 pertenezca al dominio de la función. Acuérdense que desde este límite el x tendía a menos 2, por lo tanto primero hay que hacer ese análisis. Si el menos 2 pertenece o no al dominio de la función racional. ¿Y en dónde nos teníamos que fijar ahí? En el denominador. Acuérdense que el denominador no se puede hacer 0. Si se hace 0 con menos 2, eso quiere decir que no pertenece a su dominio. Pero en este caso, en el denominador, cuando yo evalué la función en menos 2, me dio 11. Por lo tanto, no hay problema. Podemos seguir adelante con la propiedad de la sustitución directa. Por lo tanto, teníamos que seguir reemplazando, ¿no es cierto?, ahora en el denominador con menos 2 y llegábamos a la conclusión que el límite cuando x tiende a menos 2 de esa función, el resultado era menos 1 partido 11. En general, estos dos resultados estuvieron prácticamente un 90% de todos los trabajos que recibí correctos. Donde hubieron un poquito más de problemas en este ejercicio, que también nos pillábamos con una función racional. Por lo tanto, podíamos utilizar la propiedad de sustitución directa siempre y cuando, ¿no es cierto?, el 2 en este caso pertenezca a su dominio, porque vamos a analizar el límite cuando x tiende a 2. Entonces, ¿qué hicimos? Reemplazamos en el denominador por 2, pero llegamos a la conclusión que el resultado se hacía 0. Por lo tanto, no podemos seguir adelante porque el 2 no pertenece al dominio y la fracción se indetermina. Entonces, ¿qué había que hacer ahí? Utilizar distintas estrategias del álgebra, como puede ser la factorización, y luego aplicar la sustitución directa. Entonces, ¿qué hicimos? Factorizamos. Factorizamos la función y posteriormente, miren lo que pasa. Podemos simplificar. Y al simplificar esta función, ¿no es cierto?, se nos cambia el límite. Entonces lo podemos sustituir. Ahora ya no es el límite de x cuadrado más x menos 6 dividido x menos 2, sino que ahora lo cambiamos por el límite de x más 3. ¿Ya? Entonces esta es otra forma de resolver límites cuando el denominador de una función se hace 0. Entonces ahora, ¿qué hacemos? Sustituimos, utilizamos la sustitución directa y reemplazamos. Entonces f de 2, 2 más 3 es igual a 5. Y como conclusión obtenemos que el límite de esa función, que nosotros la sustituimos, ¿no es cierto?, por el límite de x más 3 es igual a 5. En general también este ejercicio, yo creo que el 80% obtuvo el resultado correcto. Por lo tanto, para los demás, aquí tenemos el desarrollo para hacer este tipo de ejercicio. Y el último ejercicio de la guía, la función se visualiza en la recta numérica de la siguiente forma. Acá tenemos la función que está definida para x menores o iguales que 2 y está definida de otra forma para los x mayores que 2. Entonces, como un apoyo, ¿no es cierto?, para el desarrollo, ustedes inmediatamente tienen que visualizarlo en la recta numérica. Entonces, como me dice que me entrega un tipo de función cuando los x son menores o iguales que 2, entonces yo visualizo el tiro ya. ¿Cuáles son los menores o iguales que 2? Por acá, ¿no es cierto? Y me entrega la función 4 menos x cuadrado. Y cuando tengo x, vamos a analizar el tiro el límite por la izquierda entonces. ¿Qué pasa cuando yo me acerco al 2 por la izquierda? ¿No es cierto? Me entrega la función 4 menos x cuadrado. Y analizo el límite con la sustitución directa y encuentro el resultado 0, ¿cierto? Entonces concluimos que el límite por la izquierda es 0. Y la función me dice que cuando yo me acerco al 2 por la derecha, me va a entregar la función
x menos 1, ¿ya? Cuando yo me acerco al 2, sí, no cuando le toco, ¿no es cierto? Entonces analicemos el límite ahora por la derecha. Yo ocupo entonces ahora la otra función, x menos 1. Y para poder resolver este ejercicio, encontrar este límite, yo reemplazo, ¿no es cierto?, por 2. Utilizo la sustitución directa. Sin embargo, ustedes ya saben el análisis que en realidad no es 2, sino que estamos pensando en un número muy cerca al 2, el 1,99999, ¿ya? ¿Y cuál es el resultado que me da en este caso? 1. ¿No es cierto? Por lo tanto, podemos concluir, ¿no es cierto?, que el límite por la izquierda es distinto al límite por la derecha, porque por la izquierda me entrega el 0, y por la derecha me entrega el 1. Por lo tanto, conclusión final del ejercicio, que como los límites laterales son distintos, entonces el límite final no existe. ¿Ya? Bueno, chiquillos, de nuevo felicitarlos por su desempeño. Sigan trabajando. Fue bastante grata la sorpresa al darme cuenta que los trabajos que recibí estuvieron muy buenos, muy buenos. Hicieron buenos análisis de los límites. Y recuerden que ustedes son los protagonistas en estos tiempos, ¿no es cierto? Así que motivarlos a que sigan trabajando así. Y la próxima clase vamos a ver los límites al infinito. ¿Qué pasa cuando x tiende al infinito ahora? ¿Ya? Ahí les dejo una pequeña imagen de reflexión profunda sobre el análisis de los límites al infinito. Chiquillos, que estén muy bien y nos vemos la próxima clase.